Se interesaban por lo que podríamos llamar los aspectos oscuros de la existencia, es decir, lo enigmático, lo tétrico y lo misterioso. A mí me suena como una época interesante. ¿Quiénes eran esos románticos? El romanticismo era ante todo un fenómeno urbano. Precisamente, en la primera parte del siglo pasado, tuvo lugar un florecimiento de la cultura urbana en muchos lugares de Europa, y muy marcadamente en Alemania. Los románticos típicos eran hombres jóvenes, muchos de ellos estudiantes, aunque quizá no se ocuparan demasiado de los estudios en sí. Tenían una mentalidad expresamente antiburguesa y solían hablar de la policía o de sus caseras como filisteos o simplemente como el enemigo. En ese caso, yo no me hubiera atrevido a ser casera de ningún romántico. La primera generación de románticos vivió su juventud alrededor del año 1800 y podemos llamar al movimiento romántico la primera insurrección juvenil de Europa. Los románticos tenían varios rasgos comunes con la cultura hippie, que surgió 150 años más tarde. ¿Flores y pelo largo? ¿Música de guitarra y pereza? Sí, se ha dicho que la ociosidad es el ideal del genio y la pereza la virtud romántica. Era la obligación del romántico vivir la vida, o soñar para alejarse de ella. El comercio cotidiano y los quehaceres de todos los días eran cosa de filisteos. ¿Henrik Wirgeland era un romántico? Tanto Wirgeland como Wilhelm eran románticos. Wirgeland también defendió mucho de los ideales por la Ilustración, pero su comportamiento caracterizado por una obstinación inspirada, pero desordenada, tenía casi todos los rasgos típicos de un romántico. Por ejemplo, sus exaltados enamoramientos, su Estela, a quien dedica todos sus poemas de amor, era tan distante e inaccesible como la flor azul de Novalis. El propio Novalis se comprometió con una joven que solo tenía 14 años. Ella murió 4 días después de cumplir los 15, pero Novalis continuó amándola el resto de su vida. ¿Has dicho que se murió solo 4 días después de cumplir los 15 años? Sí, yo tengo 15 años y 4 días. Es verdad. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sofía. ¿Qué has dicho? Bueno, me está asustando. ¿Esto es una coincidencia? No sé, Sofía, pero ella se llamaba Sofía. Sigue. El propio Novalis murió a los 29 años. Fue uno de los jóvenes muertos, pues muchos de los románticos murieron jóvenes, muchos a causa de la tuberculosis. Algunos se suicidaron. Vaya, aquellos que llegaron a viejos dejaron más bien de ser románticos alrededor de los 30 años. Muchos se volvieron muy burgueses y conservadores. Entonces se pasaron al campo del enemigo. Sí, tal vez. Pero hablamos del enamoramiento romántico. El amor inaccesible había sido introducido ya por Goethe en su novela epístola titulada Los sufrimientos del joven Werther, publicada en 1772. El pequeño libro acaba con el joven Werther. Se pega un tiro porque no consigue a la mujer que ama. ¿No era eso un poco exagerado? Resultó que el número de suicidios aumentó después de publicarse el libro y durante algún tiempo estuvo prohibido en Dinamarca y Noruega. Como ves, no carecía de peligro ser romántico, se ponían en marcha fuertes sentimientos. Al oír la palabra romántico, pienso en grandes pinturas de paisajes, bosques misteriosos y naturaleza salvaje, preferiblemente envuelta en niebla. Uno de los rasgos más importantes del romanticismo era precisamente la añoranza de la naturaleza y la mística de la misma. Y, como ya he dicho,
Esas cosas no surgen en el campo. Te acordarás de Rousseau, que lanzó esa consigna vuelta a la naturaleza, que finalmente tuvo éxito en el romanticismo. El romanticismo representa, entre otras cosas, una reacción contra el universo mecánico de la Ilustración. Se ha dicho que el romanticismo implicaba un renacimiento de la antigua conciencia cósmica. Explícate. Significa que la naturaleza se consideró una unidad. En este punto, los románticos conectaban con Spinoza, pero también con Plotino y filósofos del Renacimiento como Jacob Boehme y Giordano Bruno. Estos tuvieron en común su vivencia de un yo divino en la naturaleza. Eran panteístas. Tanto Descartes como Hume habían hecho una fuerte distinción entre el yo, por un lado, y la realidad extensa, por el otro. También Kant había hecho una clara separación entre el yo que conoce y la naturaleza en sí. Ahora se decía que la naturaleza era un enorme yo. Los románticos también empleaban la expresión alma universal o espíritu universal. Entiendo. El filósofo romántico dominante fue Schelling, que vivió desde 1775 a 1854. Intentó anular la mismísima distinción entre espíritu y materia. Toda la naturaleza, tanto las almas de los seres humanos como la realidad física, son expresiones del único Dios o del espíritu universal, dijo él. Bueno, me recuerda a Spinoza. La naturaleza es el espíritu visible, el espíritu es la naturaleza invisible, dijo Schelling, porque en todas partes de la naturaleza intuimos un espíritu estructurador. También dijo que la materia es inteligencia adormecida. Eso me lo tendrás que explicar más detenidamente. Schelling vio un espíritu universal en la naturaleza, pero también vio el mismo espíritu en la conciencia del hombre. En este sentido, la naturaleza y la conciencia humana son en realidad dos expresiones de lo mismo. Sí, ¿por qué no? Es decir, que uno puede buscar el espíritu universal tanto en la naturaleza como en la mente de uno mismo. Por eso Novalis dijo que el camino secreto va hacia adentro. Pensaba que el hombre lleva todo el universo dentro y que la mejor manera de percibir el secreto del mundo es entrar en uno mismo. Es una idea hermosa. Para muchos románticos, la filosofía, la investigación de la naturaleza y la literatura se elevan a una unidad superior. Estar sentado en un estudio, escribiendo inspirados poemas o estudiando la vida de las flores y la composición de las piedras eran en realidad dos lados del mismo asunto. Porque la naturaleza no es un mecanismo muerto, es un espíritu universal, vivo. Si sigues hablando así, creo que me hago romántica. El científico nacido en Noruega, Henrik Stephens, llamó por Wergeland la hoja de laurel desaparecido de Noruega con el viento, porque se había ido a vivir a Alemania. Llegó en 1801 a Copenhague para dar conferencias sobre el romanticismo alemán. Caracterizó el movimiento romántico con las siguientes palabras: cansados de los eternos intentos de atravesar la materia cruda, elegimos otro camino y quisimos apresurarnos hacia lo infinito. Estamos en nosotros mismos y creamos un nuevo mundo. ¿Cómo consigues acordarte de tantas palabras de memoria? No tiene importancia, hija mía. Sigue. Schelling también vio una evolución en la naturaleza de la tierra y piedra a la conciencia del hombre. Señaló transiciones muy grandes de naturaleza muerta a formas de vida cada vez más complicadas. La visión de la naturaleza de los románticos reflejaba que la naturaleza se entendía como un solo organismo, es decir,
como una unidad que constantemente va desarrollando sus posibilidades inherentes. La naturaleza es como una planta que abre sus hojas y sus pétalos, o como un poeta que despliega sus poemas. ¿No recuerda esto un poco a Aristóteles? Pues sí, la filosofía de la naturaleza del romanticismo tiene rasgos aristotélicos y neoplatónicos, pues Aristóteles tenía una visión más orgánica de los procesos naturales que los materialistas mecanicistas. Entiendo. También encontramos pensamientos parecidos en su nueva visión de la historia. Muy importante para los románticos sería el filósofo y historiador Herder, que vivió desde 1774 a 1803. Opinó también que el transcurso de la historia se caracteriza por el contexto, el crecimiento y la orientación. Decimos que tenía una visión dinámica de la historia, porque la vivía como un proceso. Los filósofos de la Ilustración habían tenido a menudo una visión estática de la historia. Para ellos, solo existía una razón universal y general, que fluctuaba según los tiempos. Herder señaló que toda época histórica tiene su propio valor. De la misma manera, cada pueblo tiene sus particularidades o su alma popular. La cuestión es si somos capaces de identificarnos con las condiciones de otras culturas. De la misma manera que tenemos que identificarnos con la situación de otra persona para entenderla mejor, también debemos identificarnos con otras culturas para comprenderlas. Supongo que hoy en día eso es más o menos evidente, pero en el romanticismo era algo nuevo. El romanticismo contribuyó también a reforzar los sentimientos de identidad de cada una de las naciones. No es una casualidad que nuestra propia lucha por la independencia nacional floreciera precisamente en 1814. Entiendo, ya que el romanticismo implicaba orientaciones nuevas en tantos campos. Lo normal ha sido distinguir entre dos clases de romanticismo. Por romanticismo entendemos ante todo lo que llamamos romanticismo universal. Pienso entonces en aquellos románticos que se preocuparon por la naturaleza, el alma universal y el genio artístico. Esta forma de romanticismo floreció primero, y de un modo muy especial, en la ciudad de Jena, alrededor del año 1800. ¿Y la otra clase de romanticismo? La otra es llamada romanticismo nacional, que floreció un poco más tarde, especialmente en la ciudad de Heidelberg. Los románticos nacionales se interesaban sobre todo por la historia del pueblo, por la lengua del pueblo y en general por la cultura popular. Y también el pueblo fue considerado un organismo que desdoblaba sus posibilidades inherentes, precisamente como la naturaleza y la historia. Dime dónde vives y te diré quién eres. Lo que unificó al romanticismo universal y la nacional fue ante todo la consigna organismo. Los románticos consideraban tanto una página como un pueblo organismos vivos, de manera que también una obra literaria era un organismo vivo. La lengua era un organismo, incluso la naturaleza se consideraba un solo organismo. Por ello, no hay una diferenciación bien definida entre el romanticismo universal y el romanticismo nacional. El espíritu universal estaba presente en el pueblo, así como en la cultura popular y en la naturaleza y el arte. Herder ya había recopilado canciones populares de muchos países y había publicado la colección bajo el elocuente título Stimmen der Volken in Lieder, las voces de los pueblos en sus canciones. Caracterizó la literatura popular como lengua materna de los pueblos. En Heidelberg se comenzaron a recopilar canciones y cuentos populares. Tal vez hayas oído hablar de los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, sí, Blancanieves y Caperucita Roja, Cenicienta y Hansel y Gretel. Y muchos más. En Noruega teníamos a Hans Bjørnsen y Moe,
que viajaron por todo el país recogiendo la literatura propia del pueblo.